Buen día, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. En esta sesión vamos a ver algunos de los gráficos estadísticos. El primer gráfico estadístico que vamos a estudiar se llama el diagrama de barras. Este gráfico estadístico se utiliza para representar variables cualitativas y también cuantitativas. Las barras están separadas a una misma distancia. En el ejemplo vemos algún puntaje que se obtuvo unos jugadores al realizar un juego. ¿Listo? Entonces vemos que en la parte de abajo está la variable de los puntajes y en la parte horizontal, en la parte vertical, está el número de veces que intentó cada uno el juego. Continuamos con el diagrama gráfico histograma. Entonces, un histograma es una representación gráfica de variables en el cual las barras van unidas, ya que esta por lo general se utiliza para los datos agrupados. Esta sirve para representar variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, acá nos fijamos cuando nosotros vayamos a realizar el conteo, que va de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Entonces, esto se utiliza más que todo para los datos agrupados. Continuamos con el siguiente gráfico que se llama polígono de frecuencia. Este va muy de la mano con el anterior, con el histograma. Entonces, igual, se maneja, las barras van pegadas porque se maneja con datos agrupados y en su parte superior lleva un punto. Ese punto es la mitad, está ubicado en la mitad de cada barrita y así con cada una de ellas, luego lo que se hace es trazar una línea uniendo estos puntos. Estos puntos esta línea se llama la línea poligonal, que por esto es representada pues el diagrama, ¿listo? Y recibe el nombre de polígono de frecuencia. Continuamos con el pictograma. El pictograma es un diagrama estadístico representado mediante dibujos. Entonces, en el ejemplo vemos que hay una colección de libros en cada biblioteca en donde se representa una biblioteca con una letra diferente. ¿Listo? Y aquí en esta partecita de abajo vemos que un libro representa 1000 libros. Entonces, así sucesivamente se hace el conteo de los libros que hay en una biblioteca. En el caso de la biblioteca D, entonces, ¿cuántos libros habrían? Si cada libro representa 1000, entonces, ¿aquí cuántos habrían? Muy bien, habrían 3000 libros en la biblioteca D y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, según el ejemplo, como estamos hablando de biblioteca, escogieron un libro para que sea como coherente con el ejemplo que se está manejando. Bueno, pero pues igual ustedes pueden obtener, pueden promover el dibujo que ustedes quieran según el ejemplo que estén manejando. Ahora vamos a la práctica. En nuestra guía de aprendizaje nos dicen que debemos de crear un diagrama de barras de acuerdo a esta situación que se está presentando. Entonces, 30 estudiantes de un curso presentaron un examen de inglés con valor de 10 puntos, en el que se obtuvieron los resultados siguientes. Entonces, para poder realizar el diagrama de barras, debemos de realizar una tabla de conteo como la que estamos viendo en pantalla, en donde cada uno de esos puntos tiene una casilla. Los puntos es de 1 a 10, como lo indica el ejemplo,
¿Y qué vamos a hacer? Entonces aquí vamos a empezar a realizar el conteo. Entonces vamos a empezar. ¿Cuántas personas tuvieron un punto? Entonces acá vamos a mirar. Por acá vemos que hay una persona con un punto y no habría más. Entonces, es decir que ese 1 yo lo escribo acá en la tabla de conteo, que quiere decir que solamente una persona obtuvo un punto. Vamos entonces ahora. ¿Cuántas personas obtuvieron 2 puntos? Por acá hay una persona con 2 puntos. Por acá hay otra persona con 2 puntos y no hay más personas con 2 puntos. Entonces, es decir, que en la tabla de conteo colocaría el número 2, ¿verdad? Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada uno para llenar la tabla de conteo con cada uno de los puntajes. Ustedes si quieren pueden señalarlo con colores, encerrarlo, trazarle una línea encima a cada número para que no se confundan y sea pues más fácil el conteo. Luego de tener esta tabla de conteo ya podemos organizar los datos en un gráfico de barras, que es el ejemplo que nos están diciendo. ¿Listo? De esta manera se realiza entonces esta actividad. Continuamos con la siguiente actividad, que nos dicen que debemos de crear un histograma. Entonces, como anteriormente yo les había dicho, los histogramas se manejan con datos agrupados. Entonces, el ejemplo dice así: el profesor Sánchez midió el peso en kilogramos de 20 estudiantes del Colegio Simón Bolívar en Bogotá. Registró los resultados así. Entonces, ahí está el registro de los pesos de los 20 estudiantes. ¿Yo qué hice? Les colaboré pues acá organizando estos datos en una tabla. Igual debemos de hacer primero una tabla de conteo para que sea más fácil organizar los resultados. Entonces, pues la indicación y la recomendación para realizar este conteo es el siguiente. Vamos aquí de 36 a 40, pero este 40 vamos a coger un número menos, que sería 39, ¿sí? Esto se maneja siempre para los datos que son agrupados, en este caso para este ejemplo, ¿sí? Entonces, si acá es 44, entonces cogeríamos un número menos, que sería 43. ¿Listo? En este caso es el número 48, cogeríamos un número menos, que es el 47. Y en este caso, que es el 51, cogeríamos un número menos, que es el 50. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a registrar acá los estudiantes que tengan el peso de 36 a 39 kilogramos. Entonces, miremos en los datos que el profesor recolectó, quienes ajustan o quienes cumplen con esa condición del peso de 36 a 39 gramos. ¿Listo? Por acá tendríamos 1, ¿cierto? 36, el 38 también, ¿cierto? Acá nuevamente este 38 me sirve, este 36, el 37, ¿cierto? El 39, lógicamente que sí, me sirve. Nuevamente por acá este 39 y este 39. Entonces, haciendo el conteo tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes que tienen el peso de 36 a 39 kilogramos. Y así sucesivamente, cada uno realizamos el conteo con cada uno de estos. Y recuerden que el histograma pues las barras van unidas. Bueno, entonces así es la forma como se organizan los datos para realizar un histograma. Continuamos con la otra actividad, en donde nos dicen que debemos de hacer un polígono de frecuencias. Entonces, de igual forma, el polígono de frecuencias entonces se realizan con una tabla en donde los datos son agrupados. En este caso nos hablan de un ejemplo de un grupo de 20 mujeres en donde se les preguntó la talla de su vestido.
Entonces, esa información la vamos a registrar en la tabla. Entonces, como les había mencionado, en la tabla se va a registrar los datos que obtuvieron las mujeres al dar su talla del vestido. Como es un polígono de frecuencias, también debemos hacer una tabla de registro con datos agrupados. Entonces, les voy a por aquí a colaborar, pues escribiendo de qué talla a qué talla para realizar el conteo pertinente. Entonces, en la primera casilla lo vamos a hacer de 27, las mujeres que tengan de talla 27 a la 30, ¿listo? Aquí en el segundo, de talla 30 a talla 33, ¿listo? De talla 33 a la talla 36 y si ustedes se fijan hay un intervalo de números de 3, ¿listo? Acá de talla 36 a la talla 39 y de acá de la 39 a la 42 y por último de la 42 a 45, ¿listo? Entonces se realiza el conteo de igual forma que hicimos con el histograma. Entonces vamos a hacer el primero. Del 27 al 30, recuerden que acá no es al 30, sino que se coge un número menos, en este caso sería el 29. ¿Listo? Entonces vemos que está el 28, por acá nuevamente está otro 28, está por aquí otro 28, listo, y no serían más. Entonces, en ese caso, es decir que 3 mujeres tienen de la talla 27 a la talla 29, ¿listo? Entonces, y de igual forma se sigue realizando el conteo para completar la tabla de frecuencia. Y recuerden que el polígono de frecuencias, cuando ustedes ya tengan las barritas, deben de trazarle la línea poligonal, ¿listo? Continuamos y finalizamos ya con el último diagrama estadístico que es un pictograma. Entonces, el pictograma, recuerden que está identificado por un dibujo que tiene pues algún valor. Entonces, el ejemplo que nos dice acá que es el número de puntos que cada uno de sus 12 jugadores anotó en total durante una temporada reciente. Entonces, pues como es de fútbol o bueno, de algún juego, usted puede coger un ejemplo o dibujar una persona y esa persona que tenga un valor y asimismo usted va a realizar el conteo y pues la gráfica estadística. ¿Listo? Muy bien, chicos, esto ha sido pues toda la explicación correspondiente a algunos gráficos estadísticos que estudiaremos durante esta unidad. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.